bienvenidos y bienvenidos un día más a The Pentagram. No puedo más. No puedo más. Llevamos Menuda. intentando grabar este capítulo como unas 3 horas más o menos. Madre mía. Fácilmente. Pero bueno, a ver, hopefully para el siguiente capítulo ya tendremos micrófono, pero vamos a dejarlo en que los micrófonos no colaboraban y cuando las cosas de una bruja no colaboran, la dejamos sola ya. Sí, se deja descansar. Para nada porque estamos estresados con los putos micrófonos. Y ya está, no pasa nada. Pero bueno, que venimos a presentaros un tema súper interesante, que son la representación de las brujitas en el cine, en las series y los libros. Y también tendremos apartado especial para algunos videojuegos, que tenemos invitada especial. O bueno, primer capítulo con invitada. Primer invitada especial. Sí. Y tan especial porque el primero. O sea, qué emoción. Please be careful, I'm a virgin. ¿Quién será? ¡Ay, qué emoción! Como si lo supiéramos, no lo sabemos. No lo sabemos. En realidad no lo sabemos, va a venir ahora después, ¿no? Bueno, queríamos empezar hablando un poco de cómo ha sido la imagen de la bruja a lo largo de la historia. Obviamente, no empezando con el cine y la televisión, porque vendrá en el siglo XX, pero sí que lo primero que se nos viene a la cabeza a la hora de pensar en la representación de las brujas en la cultura popular son los cuentos, ¿no? Sí. La Bella Durmiente, Blancanieves, literalmente cualquier cuento de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, de Pierrot, todos los grandes famosos cuentos infantiles tienen una bruja, obviamente. Y al final los cuentos eran una forma de enseñar algo, de enseñar una lección, porque son educativos para los niños. Y se les intenta normalmente alejar de algo que la sociedad intuye como que es malo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese villano es la bruja? Que fácilmente se puede reconocer el miedo... Laguna se nos hizo... Laguna dijo, ¿brujas de qué? Dijo, bruja. Fácilmente se puede reconocer el miedo de la sociedad a la mujer poderosa. Fácilmente se puede leer ese miedo en los cuentos infantiles. Incluso la representación que se hace en Macbeth, las famosas 3 brujas, las Three Weird Sisters, que se dice en inglés, como esta entidad siempre... que normalmente en grupos de 3, siempre. Nosotras, literalmente. Sí, somos nosotras, somos una clave. Sí, somos. Como este ser arrugado, viejo, malvado, sin corazón, que vende su alma al diablo para obtener este conocimiento y obsesionas con ser joven y bella para siempre. Al final, todo aquello que se escapa al canon siempre es representado de forma demonizada. No es ningún misterio, lo mismo ha pasado siempre pues, con los judíos, con los musulmanes, con cualquier cosa que se escape del canon europeo, pues siempre ha sido representado en la cultura popular como algo demoníaco, como algo que da miedo y de lo que nos tenemos que alejar y tal. Y de hecho, o es un ser arrugado, normalmente nariz grande, etcétera, o bien es una mujer hermosa que como tiene poder es mala. ¿Y por qué es mala? Porque engaña a los hombres porque es hermosa. Exacto. Sí. De hecho, las conexiones con el judaísmo sobre todo son muy presentes por la nariz aguileña de las brujas, que siempre tienen la nariz gigantesca aguileña. La conexión de odiar a los niños. Yo. Y la conexión con odiar a los niños muchas veces hasta se los comen. Porque muchas brujas, creo que Baba Yaga, como mayor ejemplo de bruja famosa, creo que come niños por la cara. Por la cara, bueno, por donde sea, empezaba por esa niña, no sé. Pero, por ejemplo, está muy presente. Y también las conexiones con el diablo es muy interesante porque, claro, cualquier religión que no sea el cristianismo es diabólica. Claro. Entonces, poniendo el judaísmo, que es lo mismo que el cristianismo, por la cara, pero es diabólico. Y es algo que las mujeres judías, pues obviamente son diabólicas y se han metido al diablo y tienen poder y usan magia negra y todo esto. Y es como que se ve, se nota, huele hasta aquí. Que se ve, por ejemplo, mucho en muchos cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, yo creo que también se ve, pero es muy obvio en el cuento de la bruja de Roald Dahl, porque Roald Dahl era una persona hiperracista, entonces todo lo que sea ahí, un estereotipo hacía no, y se lo comía, ate it up. Entonces las brujas de Roald Dahl pues son, lo primero es que la gran High Witch, que es la bruja suprema, es
millonarias, tienen mucho dinero, controlan mucho dinero, tienen como un control escondido, lo típico de las conspiraciones antisemitas que tienen un control escondido, luego las brujas llevan guantes y llevan máscaras y todo eso porque son feas. ¿Por qué son feas? Porque son calvas y tienen la nariz aguileña y dices tú, coño, joder, pues calvas y con la nariz aguileña es como, ha envejecido un poco mal, digámoslo así, pero es por desgracia la realidad de muchas brujas. Es que además esta imagen se gesta antes, incluso. Lo que comentábamos antes, el Malus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, que es un libro que seguramente toda bruja conoce, y si no, pues lo explicamos aquí, que fue un manuscrito del siglo XV y XVI en el que se recopilaba una grandísima cantidad de información sobre las brujas, sobre cómo detectarlas, sobre cómo atraparlas, sobre cómo torturarlas, y fue un libro que se utilizó por la Inquisición en toda Europa para realizar las famosas quemas de brujas, las hogueras y todo esto. Y ya desde tan temprano se está gestando esta imagen de la bruja como una mujer a la que tememos por el hecho de que es poderosa, de que tiene conocimiento, de que expresa libremente su sexualidad. También eso es algo que rápidamente le ha tachado de bruja. O que simplemente tiene curiosidad por conocer y por estudiar, ¿sabes? Entonces, ya desde muy temprano se empieza a formar esta imagen, que luego se asientan, yo diría, con los cuentos y se enseña a las generaciones de los niños, que al final para los que están dirigidos esos cuentos, que eso está mal y que es algo a lo que no deben aspirar. Y así se va fraguando de generación en generación, al final se va pasando de una generación a otra. Exactamente. Y es que al final, eso, analizando un poco cuáles son estas características que demonizan a las brujas en sus primeras representaciones, pues es un poco eso, el hecho de que es una mujer que vive al margen de la sociedad y porque rara vez se integra. Es una mujer que no se le conoce marido, que no se casa y vive sola, por tanto. O que incluso está casada directamente con el diablo. También. Que es como lo contrario de una monja, ¿no? Al final, que está casada con Dios. Sí, al revés, en realidad. Claro, porque al final, es que ahí hay una dicotomía muy graciosa, porque las monjas tampoco se casan, son mujeres que no conocen marido tampoco, pero sin embargo ellas, ¿sabes? No están demonizadas por el hecho de que están casadas con Dios. Pero si tú estás soltera, rechazas tener marido en una sociedad súper patriarcal, obviamente, pero no es por cuestiones de religión cristiana, entonces, satánica. ¿Sabes? Porque al final pueden hacer milagros, además. También, efectivamente. Es muy curioso. Que bueno, hablaremos un poquito de eso después, porque hay uno de los ejemplos, creo, que tenemos, sí, que habla un poco de eso. Que de hecho me toca hablarlo a mí, creo, pero sí, o sea, básicamente eso. Es una demonización de una mujer fuerte y también un poco de la demonización de otras religiones, porque al fin y al cabo la bruja está muy relacionada con el paganismo y con las prácticas que no son 100% cristianas o que no se apropiaron los cristianos, mejor dicho. Sí. Como por ejemplo, pues, o sea, muchas brujas, de hecho durante los juicios de brujas, las quemas de brujas de Europa, las brujas dejaron de ser matronas, porque no podía tener una señora que supiera de hierba siendo matrona, porque es una bruja. ¿Cómo la va a tener cuidando de los bebés si la bruja lo que hace es comer bebés? Entonces, al final es como una demonización tan grande que dices tú, joder, las brujas no son así, ¿vale? De eso hablaré yo un poquito después también. Porque es que eso al final es otra. No solo ya es que rechaza la sociedad, rechace tener esposo, sino que además rechaza el papel fundamental que se le asignaba a la mujer, que es tener hijos y ser madre, ser esta figura protectora y maternal. Pues también lo rechaza, porque las brujas, se supone, odian a los niños y jamás tienen hijos. Y de hecho no solo ya eso, sino que se dedican a hacerle daño a los niños o a comérselos o a cualquier cosa. O hacerle daño en general a la comunidad. Sí. Porque de alguna forma ellas desean como esa juventud y esa belleza de un niño, ¿no? Y a las brujas siempre se les vincula como personas súper envidiosas y que quieren como extraer de los demás eso que ellos no tienen a través de medios
poco morales, según la imagen popular. Pero al final, lo que decimos, todas estas características son cosas que la sociedad teme en una mujer y que se manifiestan en la figura de la bruja. Y eso es lo que la hace un ser malvado. Sí. Por eso muchas veces ha tomado a la bruja como hoy día ya en la actualidad como un símbolo feminista. Lo típico de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar y todo eso. Exactamente. Y de hecho, la bruja como figura también es un recurso muy utilizado en el terror. Que también cabe decir que las prácticas que utilizan estas brujas ficticias no son para nada las prácticas de brujería real. Muchas veces a lo mejor, o sea, siempre tenemos la visión de la bruja frente al caldero. Un caldero gigantesco y demás, y eso sí, porque las brujas también comemos y tenemos que cocinar. Pues la tía estaba con el caldero, pero eso no quiere decir que lo único que hagamos sea estar con un caldero y balar con una escoba y ver a un niño y transformarlo en un ratón o en una rana. O sea, que no, o sea, obviamente no, porque claro, a ti no te interesa que la gente sepa lo que hacen las brujas reales, y lo que te interesa es demonizarlas. Entonces, las prácticas que van a tener son completamente irreales y malas, al fin y al cabo. Y eso es lo que venimos a tratar en este capítulo especialmente. ¿Cuáles son buenas representaciones de la bruja moderna en el cine y la televisión? Y cuáles no tanto, y son más una fantasía y una parida, que se nota que quien está escribiendo ese guión no tiene ni absolutamente nada de idea de esoterismo ni de brujería, y simplemente se ha dedicado a seguir un poco estos estereotipos de los que estábamos hablando, que arrastramos ya de muy largo, y la han traído a la pantalla. O también que brujas son también una buena representación, no ya solo porque son buena representación de la magia que hacemos las brujas de verdad, sino porque son neutrales. O sea, la magia como de esta es neutral, o no tiene polaridad por animal, sino que depende de la bruja, o la bruja no es inmediatamente demonizada como la antagonista, que eso también hay que verlo un poco, porque hay ejemplos que tenemos que, por ejemplo, a lo mejor la bruja no es el personaje más moralmente correcto, pero aún así, en el medio no se trata de la brujería como algo malo, sino esa bruja en particular, y eso también vamos a verlo un poco y vamos a... Porque al fin y al cabo eso también son las intenciones del autor, que no, si es demonizar o no es demonizar. Y no solo ya demonizar, sino darle un background a ese personaje, porque lo que decíamos de los cuentos, que en su correspondencia audiovisual pues son las películas de Disney, al final la mala es la bruja, solo tiene ese papel en la película y no se le da más contexto, no se le da un porqué, simplemente es mala y ya. Eso es algo que, por ejemplo, pasa en La Bella Durmiente, en la película de dibujos original de Disney, y que Maléfica es simplemente un personaje que quiere hacer el mal porque sí, cosa que luego arreglaron en el remake de 2014, dándole un background, dándole un porqué, humanizándola, y a lo mejor sigue sin ser una bruja buena, por así decirlo, pero sí que ya vemos ese cambio, ¿no?, de representación de cómo se le da una tridimensionalidad al personaje. Además de que es un... Uy. Sí, eso Además de que es un hada. Vamos a decir lo mismo, es curioso que diga Maléfica, porque Maléfica, o sea, fíjate lo arraigada que está esa figura de la bruja malvada que hace daño a una princesa, que Maléfica no es una bruja, es una hada. Y aún así la vemos como una bruja, porque es la mujer malvada poderosa, mientras que las otras hadas son las mujeres poderosas buenas. Entonces es realmente es un tema muy interesante, sí, la historia de cómo se representa la bruja, y además ya la trataremos en otro pero por ahora vamos a quedarnos con que hay brujas buenas bien representadas y brujas que están mal representadas. Y yo quería comenzar hablando de un medio pues, de libro, pero también audiovisual, que es Neil Gaiman, que ya he mencionado a Neil Gaiman muchísimas veces. Yo creo que ya voy a tener el pin de fan de Neil Gaiman para todo el resto del podcast, de la existencia del podcast. He puesto aquí a Neil Gaiman como general, pero sobre todo quería centrarme en los personajes de Coraline, de Miss Pink y Miss Forcible, porque me parece que son los personajes más fáciles de reconocer como brujas casuales, que o sea, literalmente lo que hacemos las brujas, o sea, no... Son muy teatrales, su personalización no es para nada de ser bruja, pero sin embargo salen leyéndole las cartas, o sea, no las cartas, sino las hojas del té. Las hojas del té a Coraline. No sé si le leen las manos. Las manos también. Creo que le leen las manos a Coraline. Son brujísimas. Son brujísimas, le hacen el puntero y se lo entregan y todo eso. Entonces son como sus conexiones espirituales están ahí, pero no
no son una parte importante, súper gigantesca del papel, sino que sirven como para llevar un poco la trama, pero realmente su personalización, tú no piensas en estas dos como brujas, tú piensas en estas dos como las pedazos de derivas que se inventan su vida, pues puede ser. Delusionas total. Delusión total, del uno. Luego también están, que estas sí tienen un poco de doble filo, porque es un cuento, es la de Stardust, las brujas de Stardust son malvadas. Si no me equivoco, creo que en Stardust las brujas en general son malas, pero me parece que hay brujas buenas y las prácticas mágicas no solo son de brujas, sino que también hay bichos haciendo magia que son buenos. Pero las tres brujas principales antagonistas del libro son malas y son tres brujas, son viejas, están asociadas con la belleza, con la inmortalidad. Pero le dan un poco yo diría que le da un poco de matiz de no la belleza sino la inmortalidad, el ser jóvenes, porque al final son viejas, entonces dices tú, al fin se van a morir, ¿no? Para ellas como que no sé... Y me parece un poco más interesante, pero sí es verdad que las prácticas que las brujas utilizan en este medio de leer el futuro con los huesos es realmente una cosa que se hace, hay brujas que leen los huesos, entonces me parece curioso. Aunque no a lo mejor la mejor representación, pero sí es verdad que en el Game tienen varias representaciones, como enseñando que sí, esas son malas, pero aún así las prácticas son Verídicas. reales, son verídicas. Y bueno, pues sabes que hay brujas malas también, pero creo que no todas las brujas son malas, sino que una Stardust. Yo venía a hablar de un ejemplo que a lo mejor es un poco raro, pero es una saga concreta de Rick Riordan, que lo conoceréis principalmente porque escribió Percy Jackson, que va a salir una serie ahora y tal, pero ha escrito muchísimas más sagas, entre ellas las Crónicas de Kane. Las Crónicas de Kane van de magos egipcios, no de semidioses. Y me parecen muy interesantes los conceptos que tienen, porque al principio creía que no iba a poder sacar muchos, nada más que un par de detalles que ya dije en el podcast además, pero he encontrado bastantes cosillas y voy a decir algunas, que es que, aparte de que obviamente es ficción, ellos sacan una bola de luz con un bastón, pero, por ejemplo, los personajes no pueden llevar telas artificiales porque les bloquea la magia. Eso me parece muy interesante porque es algo que realmente pasa. Otro detalle que me parece muy interesante es que los dioses, en este caso, porque obviamente trabajan con dioses, que no son recordados se desvanecen. Y también hablan de las partes del alma, lo cual también es un tema muy presente en la brujería real. Exactamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablan del Ren, que es el nombre, que si no te recuerdan con ese nombre en la otra vida, desaparece, terminas de morir. Y, por ejemplo, utilizan redes sociales. O sea, en Percy Jackson no la utilizan porque tiene su motivo de que son semidioses, tienen como una esencia y esa esencia como que se amplifica. Pero estos son magos de la Casa de la Vida y usan redes sociales perfectamente. O sea, se van a su habitación y utilizan Instagram, lo cual es algo también muy de brujite. Me encanta que eso que sí, que se humanice la figura del brujo, que no se nos vea así como algo apartado de la sociedad que vive en una cueva, en una montaña. Exactamente. Y además se moderniza, porque las brujas también usamos Instagram. De hecho, estamos haciendo un podcast hoy. O sea, aquí no hay redes sociales. Exacto. También todas las redes sociales. Y claro, eso se humaniza de una manera que son magos, al fin y al cabo, pero me llama mucho la atención detallitos así. Entonces, también utilizan jeroglíficos y te explican su significado, que es algo que algunas brujas sí que trabajan con ellos. Sí. Y también hablan de amuletos, por ejemplo, el amuleto este de Isis y todo esto, que de hecho a mí me ayudó mucho saber eso, y lo supe gracias a Rick Riordan. Y bueno, por ejemplo, el poder de las palabras. Hacen que las palabras hacen que las acciones pasen, pero para que las acciones pasen tienes que tener concentración, mente clara y mucho estudio. O sea, manifestación, totalmente. Exactamente. La intención de las palabras. La intención y la manifestación, que son dos claves de la magia y que pocas veces se explica bien en los libros. Claro, Sí. y no solamente me gusta por eso, sino porque es una magia muy respetuosa. Porque hablan mucho del peso de tus acciones en la vida, que, bueno, no me voy a poner a explicar porque tenemos muchos ejemplos, pero
hablan de la pluma de la verdad, porque obviamente mitología egipcia y todo esto, pero claro, me parece muy interesante ese concepto de el peso de tus acciones en vida, porque habla mucho del respeto del que hablamos, que tú eres quien hace la magia. Exacto. Total. Y eso, me he dado cuenta de todas estas cosas de la saga y es tan respetuoso y tan con el esoterismo. Se nota que he investigado mucho de autor, que de hecho es profesor de universidad de eso, ¿sabes? Sí. Pero- Recomendamos a Rick Jordan. Desde aquí. Además es súper trans inclusive. Exacto. Y yo venía a hablar de Haxan, que es una de mis películas preferidas. Voy a sonar súper minita el letterbox pedante de cojones. Cinefila. No, por Dios. ¿Por qué? Porque es una película de 1922, en blanco y negro, muda, sueca. Está muy bien, de verdad, no me juzguéis. De Benjamin Christensen. Y esta película es súper especial, o sea, es preciosa. La película trata, como sinopsis rapidísima, de un recorrido por la historia de la brujería. Y empieza desde el Antiguo Egipto, hasta pasando por toda la Edad Media, tal, hasta el siglo XX. Es fascinante por el hecho de que deja muy claro un mensaje, y es como las enfermedades mentales se han calificado mucho por lo largo de la historia como brujería. Y todo el desconocimiento que había alrededor de todo este tema de la salud mental, como siempre era mal interpretado, y estas personas, si ya de por sí tenían problemas para insertarse en la sociedad les volvía la espalda. Y de hecho, si lo podían señalar con el dedo y ponerlo encima de una hoguera, lo hacían. Y me parece súper curioso esto y súper interesante, porque es que de hecho, en las primeras víctimas de los juicios de Salem, que bueno, no trata de lo que pasó en Salem, pero encuentro la conexión, porque las primeras víctimas al final eran personas súper vulnerables en la sociedad, porque no recuerdo bien sus nombres, pero sí que fueron 3 mujeres. Una era una nativa afrodescendiente, otra era una señora ya muy mayor que estaba sufriendo de demencia senil, y otra chica que muy seguramente lo que tenía era una depresión de caballo. Entonces, ¿qué pasa? 3 víctimas de la sociedad súper vulnerables, burn at the stake. Y me parece súper curioso cómo en la película esto se retrata a lo largo de la historia. Cómo todas las personas que menos se podían defender realmente eran acusadas de brujería. A lo mejor esa persona tenía una depresión, o tenía una ansiedad, o era neurodivergente, o era epiléptico, o tenía síndrome de Down, o cualquier cosa así. Entonces, en la película se muestra mucho esto, y para ser de 1922, que sea tan inclusiva con el hecho de personas no canónicas y personas que no entran dentro de, pues eso, de lo estereotípico, que el hecho de que sea tan inclusiva, siendo de los años 20 y siendo una película muda, pues me parece fascinante. Y se censuró en Estados Unidos, obviamente, cómo no. Pero eso me parece súper guay y recomendadísima, de mi parte. Muy buena representación. A buscarlo todo el mundo. Está muy chula. Me lo voy a traer cara. No te hagas. Yo quería ahora hablar de otro ejemplo, que si bien no es una bruja realmente, es un personaje que es muy icónico para la mitad desquiciada, por lo menos, y que yo creo que y que yo creo que aunque no sea bruja más o menos, que es Carrie de Stephen King. ¡Carrie es brujísima! Carrie es brujísima, aunque en la película obviamente pues no es en plan, o sea, se le llama bruja pero de forma despectiva por la madre, que es hipercristiana y demás, pero es una película y un libro, una historia en general, que se ha llevado obviamente al cine muchas veces y se llevará muchas más probablemente, pero es un libro originalmente para Stephen King, y que trata mucho el tema del trauma religioso, los problemas mentales en una familia ultracatólica religiosa, el trauma intergeneracional, podríamos decir un poco, Sí, total. porque la madre definitivamente tiene cosas sin tratar, y también el trauma del bullying, y de encontrarte completamente sola en el mundo, que en realidad yo creo que todas las brujas nos sentimos muy identificadas. ¿Qué pasa? Que Carrie obviamente pues tiene poderes sobrenaturales de telequinesis, que en la película son muy exagerados, pero en la vida real pues la telequinesis existe, puede ser. ¿Es igual que Carrie? No. A lo mejor una persona con telequinesis no puede mover una puta mesa, pero yo qué sé, te deja loco moviendo una cuchara, ¿sabes? En plan,
un poco de energía. Me parece muy buena representación, más que nada porque en ningún momento Carrie es la villana. De hecho, cuando llega al final, yo por lo menos en la película de los 70, cuando empieza a llegar al final, cuando la tía pierde la cabeza, yo ya estoy empezando a chillar, en plan, menos mal. No te metas con una bruja. Porque, o sea, realmente lo bueno de esa historia, de tanto el libro como de las películas, como de lo que tú hayas visto, es de la historia de Carrie, lo que realmente atrae a la gente es la venganza barra el karma, reiteración que ocurre, porque dices tú, esta mujer ha sido constantemente maltratada toda su vida por todo el mundo a su alrededor, es que literalmente todo el mundo, y al final todo el mundo va a recibir lo que se merece, es como, es muy kármico, muy, como que te deja con mucha, no, para nada bien, criminaliza las acciones de Carrie, sino que Carrie de hecho está como un poco justificada en sus acciones, Sí. aunque solo tiene literalmente matar gente, pero en plan basada, ¿sabes? Es como que estamos viviendo por Carrie las cosas que muchos de nosotros de hecho hemos sentido alguna vez. Y me parece una representación bastante buena de eso. También porque Carrie para nada es el estereotipo de bruja vieja no sé qué, sino que es una bruja jovencísima, en plan de 16 años, que está conectada también al cristianismo, porque es hipercristiana. Y reza y todo esto, y es para nada se hipersexualiza, bueno, la de los 70 un poco, porque son los 70, pero no es una chica que se hipersexualice, ni es supersexual, ni es nada, no es el típico estereotipo de ninfet, por más que eso que suene. De hecho, al Sí, revés, es como al súper prude. Es muy, al revés, es muy prude, efectivamente, mojigata, por así decirlo. Y es muy inocente, es muy todo realmente, o sea que realmente no tiene nada de brujería y me parece como buena representación de, en general, el estado mental en el que tienes que estar cuando eres bruja, porque básicamente todas las brujas creo que estamos ahí, o hemos pasado por eso. Sí. Y bueno, yo voy a traer un ejemplo que es bastante popular, creo, por lo que he estado investigando en internet, pero que me parece que es un muy buen ejemplo. Practical Magic, la película de Nicole Kidman y no me acuerdo, siempre se me olvidan los nombres, pero Me pasa. Practical, exacto. Practical Magic, aparte de que peliculón, 100%, da igual, de iglesia, va de dos hermanas que son brujas, además de generación en generación, y son dos brujas que tienen una maldición por una familiar, pero de hace ya mucho tiempo, que esa maldición hace que el primer hombre con el que se enamoren y tengan una relación y les corresponda, se muere. Se muere al tiempo de estar con ellas porque nadie más le va a romper el corazón a alguien de su familia, a una mujer de su familia concretamente, ¿no? Y bueno, me gusta mucho porque, para empezar, es otro ejemplo de brujas que aprenden. Tienen el don, pero no tienen el aprendizaje todavía. Tienen que aprenderlo desde pequeñas. Sí. Y, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de que las brujas que son temidas por su poder, literalmente hablan de eso en la película. O sea, solo me vi el principio, ¿vale? Me la he visto varias veces, pero me la volví a ver más o menos anoche, el principio. Y por lo que poco he podido ver, el pueblo básicamente le odia y le aísla porque tienen poderes y temen a ese poder. Pero cuando la hija, por ejemplo, está como, es que te voy a convertir en algo, no sé qué, y quiere vengarse, quiere hacer realmente daño a las personas, su madre dice nosotros no jugamos con la vida de las personas. Y por ejemplo, ven la luna, ven que hay X cosa en la luna especial, saben lo que significa. Se fijan en la naturaleza, se fijan en la luna, en las fases de la luna. Hacen los rituales, por ejemplo, de noche o de día. Hacen cosas así que son realmente lo que seguimos haciendo, solo que un poquito más spicy, ¿sabes? Sí, y de hecho también las dos hermanas como que son las dos representaciones antiguas de la bruja. Está la hermana como un poco resentida, vengativa, un poco así como más se aleja de la sociedad, cosas así, en realidad porque la sociedad la aleja, ¿no? Y luego está la hermana hipersexualizada, que se acerca a la sociedad de una forma sexual, porque es realmente como la única forma que tiene de acercarse a la sociedad que la rechaza, entonces como que te da esa explicación. Claro, y de hecho, siempre tienen dos hijas y siempre la hija pelirroja y la hija morena.
Y bueno, y utilizan, por ejemplo, cristales protectores. ¿Dónde está mi ojo de tigre? Aquí Yo lo literal. tienes. De hecho, hay un ojo de tigre justo aquí. Yo como el cuarzo blanco cuando veo que hay una llena. Bueno, The Love Witch, peliculón. Peliculón. La coqueta Lana del Rey Vinyl, que verán esta película. Y las 1960s ya lo podéis estar viendo, como yo. Sí. Que vamos. The Love Witch. Podría. Seguro que hay gente que dice que no es una buena representación. Pero. Difiero. Difiero. Sí. Porque se le da tanta justificación a lo que hace Sí. y indaga tanto en la psicología del personaje, que es algo que pocas veces se ha hecho con las brujas, en general a lo largo de la historia, hasta hace nada, y me parece súper guay. Y me parece que justifique sus malos actos, porque I defend women's rights and women's wrongs. Y me encanta. I love you. Además, de hecho, adoro el hecho de que no se asocie la bruja oscura, la bruja que odia a todo el mundo, con la mala práctica de la brujería, por así decirlo, o la brujería con malas intenciones, y que se dé la vuelta, y que se asocie a esta minita angelical y súper que te quita el aliento con esta magia que se supone que no deberías hacer. Exacto. Y me gusta que se intercambie el plano, ¿sabes? Es como si Nancy de The Craft hubiese sido la que hace magia blanca, Sí, de hecho. ¿sabes? Como si eso hubiese pasado en la película. Pues así de sorprendente resultó para mí, porque claro, es que es eso, en The Craft es como un ejemplo muy en el que eso se ve muy bien, ¿no? La minita emo gótica que odia a todo el mundo y que es súper reckless, súper rebelde y súper tal, obviamente va a ser la bruja del caos. ¿Y qué pasa si eso no fuese así? ¿Y si fuese precisamente esa persona la que se dedica a hacer el bien con su magia? De hecho, es que. Y eso es algo que hace The Love Witch, pero al revés. The Love Witch es que de hecho está inspirada, por si no lo sabéis, The Love Witch fue grabada en 2016, o sea, una película muy moderna, pero si veis la película diréis, esto parece una película de los 60. La Porque estética es está increíble. grabada como si fuera una película de los 60, 70. Technicolor. El Technicolor, efectivamente, porque las brujas en los 70 y en los 60 tenían ese eran unas mujeres muy atractivas, juega mucho con la sexualidad de la protagonista que es Elaine y con el tema de la magia y demás, atando a la sexualidad, porque precisamente es una crítica de la hipersexualización que se hacía en los 70, es una crítica al feminismo de los 70 hipersexualizado. Al fin y al cabo ella tiene poder porque es guapa y es sexual y atrae a los hombres por eso. Y su poder real es Manipulaste. literal gerboseo toda la película. O sea, para mí es un verdadero icono. O sea, realmente la película como que te pone la cuestión de ¿es una persona progresiva, un personaje progresivo o no? Yo diría que sí. De hecho, sobre todo no solo ya por el tema de cómo juega con el sex appeal y todo eso, sino porque es un personaje que es fuerte de la forma femenina. Es una persona muy atrayente y demás, muy simpática, muy amable, muy... Sí, que la feminidad también puede ser Hiperfeminidad, poderosa. Pero luego se ve que de cuerpo no tiene fuerza física, que es algo que Es que- tendemos a confundir con la fuerza Sí. de un personaje que sea masculina en el sentido de que tenga fuerza física, que sea directa. No, ya, ¿No ya. tiene por qué? Pero es que es eso precisamente a lo que me refería yo con lo de The Craft también. Sí. Porque claro, al final siempre te asocian con la mujer fuerte, entre comillas, a pues un poco Nancy de The Craft, ¿no? Un poco a la rebelde, a la que va en contra de ser mona y de ponerse faldas y que no le gusta nada de eso. Y en The Love Witch dice, mira, es que yo puedo tener una estética femenina o lo que se asocia a lo femenino y seguir siendo una tía súper poderosa. Sí. Que no tengo por qué renunciar a todo esto para ser fuerte y para ser independiente y hacer lo que me salga del coño. Y eso es súper guay. Sí. Period. Además es una mujer completamente de Lulu. O Sí, sea, es delusional total. La amo. O sea, period, ¿sabes? Pero sí como que te demuestra que eso, o sea, realmente la magia que hace no es magia, o sea, es magia negra entre comillas, pero no lo hace con una intención oscura, sino que sus intenciones son a lo mejor un poco egoístas, pero no oscuras necesariamente. Ajá. Y eso me parece muy guay. Y también hay un poco
otro tema que tocar aquí, que es yo creo que el origen de la representación así de la bruja más conocida, que es la bruja con la piel verde, la bruja vestida de negro con la piel verde, que es el mago de Oz, que es nuestro siguiente ejemplo. Que yo le puedo tener ejemplos buenos, mucha gente me rebatirá por esto, pero yo le puedo tener ejemplos buenos. Porque, punto uno, la mujer que hace de la bruja mala del oeste es icónica. O sea, esa representación de la bruja es icónica. O sea, todas las brujas ahora tienen la piel verde por esa representación, ¿vale? Pero también por las brujas de ese universo. Las brujas del mago de Oz, la magia no tiene uso bueno o uso malo. Glinda es una bruja buena. La bruja mala del oeste es una bruja mala, pero eso no quiere decir que la brujería sea mala, sino que hay una villana que es la bruja mala, pero también está la heroína, la ayudante de la heroína, por así decirlo, Que también que es la bruja buena. Y es una bruja, al fin y al cabo. Difieren en estética y todo esto, pero al fin y al cabo son las dos brujas. Y de hecho, el mago de Oz nace Wicked, que es el musical hecho como para humanizar a la bruja mala. ¿Por qué la bruja es mala? Porque no puede ser mala ya está. A ver. No yo soy puede mala ser. y ya está, pero yo porque Sí, pero no se puede dejar como algo unidimensional. Exactamente. Entonces, de ahí nace también ese musical y esa historia de que la bruja a lo mejor no es tan mala, que también se intenta hacer otra vez, por ejemplo, en Oz, no sé qué, que era una película de Disney, como antes de que la bruja mala fuera mala y no sé qué. Y obviamente antes de ser bruja mala, pues era canónicamente guapísima, pero luego pues se vuelve desquiciada y es fea, pero en fin. Más o menos en esa línea está el... Es que lo que digo, la- no es como... sí. No hay bruja... O sea, la brujería no es mala o buena, sino que hay brujas buenas y brujas malas. Depende de quién la haga y ya está. Pero sí, el hecho de que la bruja sea fea creo que es, o al menos yo lo interpreto así, porque se supone que se quiere mostrar la fealdad interior Sí. en el exterior, Sí. ¿no? Sí, Se supone. pero eso va a ser un estereotipo muy malo de que Que las personas feas son malas. Sí, Sí. y las personas buenas, o sea, y las personas buenas tienen que ser guapas. Sí, Ya está. aparte de que... Es que eso es lo que consiste el pretty privilege. Exacto. En plan, que eres guapísima, pues entonces debe ser un ser de luz y a lo mejor es un hijo de la gran puta. No tiene por qué. Aparte de que la fealdad, ¿qué es lo que no es canónico? ¿Qué es canónico? Lo que es blanco, lo que es heterosexual y lo que es Neurotípico. capacitado, entre comillas, neurotípico y capacitado, porque ¿quién es la bruja? La discapacitada. La bruja, la versión de las brujas de Roald Dahl, por ejemplo, moderna que hicieron con Hathaway, la bruja tenía 3 dedos y dices tú, joder, Úrsula, Úrsula, mujer Úrsula. gorda, que, gorda con el pelo corto de chico. sí, ¿sabes? canoso porque además tiene que ser vieja, siempre tiene que ser vieja. Yo diría que la bruja hace bien eso, la versión moderna de no hacer que la bruja grande sea una vieja, sino que es Anne Hathaway, que es jovencísima y guapísima. Y es un poco más uncanny, pero el caso es ¿por qué le ponen a la bruja 3 dedos? Porque el tener 3 dedos ahora es algo feo, cuando hay un montón de gente con 3 dedos, en plan, que la gente con varios dedos o con pocos dedos existe por temas de accidentes y demás, las personas discapacitadas no son feas, sino que son discapacitadas y ya está, en plan. Claro. O sea, sin más, los cuerpos son neutrales, en plan, no hay cuerpos bonitos o feos, son No neutrales, critiquéis acéptenlo. cuerpos, por favor. Por favor, de verdad, acéptenlo. Pero bueno, exactamente, lo del mago de Oz, la fealdad, todo esto, que también se ve mucho con Glinda, porque de hecho Glinda en un momento dice, solo las brujas malas son feas. Como, Sí. cariño, joder. Además, me hace mucha gracia que en el Mago de Oz, que lleva por título El Mago, el tío brujo es como al que todo el mundo está buscando, el que todo el mundo ama y adora, y le gusta la bruja, que es exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa? Que es mujer. Pero ¿sabes qué pasa? Que el mago es una mentira, es una farsa. Porque esto Tienes razón. fabricado. Es verdad. O sea que en realidad es que se habla mucho más del tema de, creo que hablaba del tema de los espectáculos, porque la historia de los años 30, la Gran Depresión, los espectáculos, entonces es como muy falso héroe o algo así. Cuando los héroes están ahí, que son las brujas somos los verdaderos héroes. Brujaganda. Campanama. Propaganda brujil. Pero bueno, pasamos al siguiente, Que es un libro que a lo mejor no es tan conocido, pero me llama mucho la atención, que es una novela romántica de 1988, que de hecho la tengo aquí. Y me parece una increíble representación de la bruja verde. que la pongo aquí de pie. La mansión embrujada. Es como bastante estereotípico, pero estereotípico bien. En el sentido de que habla de aquellas madres
y abuelas de lo que estábamos diciendo, de que saben cuidar de las plantitas, saben cocinarte exactamente lo que necesitas para el resfriado. Habla exactamente de esos casos. O sea, habla de magia, pero habla de magia verde, completamente. Sí. Si queréis saber lo que son las brujas perces, id al capítulo anterior si no lo habéis visto. Exacto. Eso, que estéis viendo esto ahora y no habéis visto los anteriores, ya podéis estar viendo los anteriores. Poniendo al día. Las cosas en orden. Bueno, y así un poco para resumir rápido, la historia va de Gilly, una chica cuya infancia fue bastante severa y se crió en un ambiente de parroquia inglesa precisamente, a principios del siglo XX. Y de hecho habla de que mi madre podría haber sido bruja, pero decidió casarse con un párroco. Flipa, versión bruja. Pero bueno, eso, la protagonista lo pasó mal, pero tenía una familia, en plan, una tía concretamente, que siempre aparecía justo cuando le hacía falta, que siempre le traía la esperanza a su vida y siempre le traía exactamente lo que necesitaba. Entonces, un día que su padre ya había muerto, que no tenía dónde irse porque tenía que irse de la parroquia, porque ya no era el párroco, entonces ya no podía vivir ahí, le dejó una mansión en mitad del campo del siglo anterior. Ojalá yo pudiera. Total. Y bueno, no voy a hacer muchos spoilers, pero porque la novela de verdad tiene unos plot twists increíbles. Pero me parece que es muy buena representación por las siguientes cosas. Habla de familiares con potencial de ser bruja, pero que no tomaron ese camino, así que simplemente tienen el potencial, pero no. Eso es algo muy real que pasa de verdad. Por eso, Total. es que me recordó muchísimo a ese capítulo. También habla mucho de la conexión con la naturaleza, el retorno a la naturaleza. Su tía, de hecho, le enseña a cómo escuchar a la naturaleza, cómo ayudar a una mariquita. Me parece muy interesante eso también. Y bueno, el hecho de las personas que ves poco, pero aparecen justo cuando las necesitas, eso como una especie de ángeles de la guarda. Ajá. Eso me parece también un concepto un poco tal al cristianismo, pero al esoterismo del cristianismo, ¿sabes? Igual que tú trabajas con ángeles y tal, pues un poco atado a ese concepto. También está la representación de que la magia existe, porque lo que estábamos hablando, hay brujas buenas, brujas malas, brujas neutrales incluso, pero en este caso ponen brujas malas y brujas buenas. Y entonces, ella tiene poderes de bruja, pero su vecina barra, bueno, trabajadora barra lo que sea, tiene poderes también de bruja. Lo que pasa es que la vecina lo emplea mal, lo emplea para el mal, para influirle, para manipularle, para, de hecho, hacer amarres y cosas así. Ajá. Y ella lo utiliza para curar a un animalito y para hacer bien a la comunidad, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho la representación de que la magia igualmente existe, pero... y también habla mucho de Invisibilización. Eso, gracias. De la magia, porque hasta que no llegó a la mansión y se enteró de que su tía era bruja, no tenía ni idea de brujería ni de nada. Como vosotros hasta que llegasteis a The Pentacle. En realidad esto es nuestro libro. Es todo. ¿Quién venía aquí a Es de tu historia. Es nuestra historia. Mi libro Bueno. Botón de Luna. Y un par de cosillas ya más rápidas, pues representa un despertar espiritual, por ejemplo, porque la mitad del libro es ella pasando por realmente puedo ser bruja, no sé qué, y empieza a tener sueños. Y, Veos el capítulo del Spiritual Awakening. Que era el primero. y bueno, tiene la sensibilidad, puede escuchar a la naturaleza porque tiene la sensibilidad desde pequeña. Y también la intuición de, no me voy a comer esta comida que me ha hecho la vecina. También la magia con plantas y la cocina y todo esto. Eso está muy presente La ahí. Kitchen Witch. Exactamente. Y bueno, ya para terminar con este libro, me llama mucho la atención del libro una reflexión que hace, que las mujeres de su familia eran enfermeras y sanadoras extraordinarias, acompañaban siempre a los enfermos. Porque no sé las qué. brujas somos curanderas y siempre lo hemos sido. Claro. Exacto. Y dice, hace un par de generaciones eso se habría considerado brujería. Y me parece súper interesante que eso aparece en la página 2. Ajá. En la segunda página, que tampoco es que me leí mucho más allá de eso, de ir del resumen. Y me parece súper interesante que lo puedas leer así de literal.
Porque además lo que me estaba hablando. Y no sé, eso que me parece un libro increíble. Os dejaremos el nombre y tal en la descripción. Todo lo que nombremos seguramente esté en la caja de Sí, descripción. exactamente. Todo lo que sea bibliografía lo pondremos porque... A que os hago una lista de Letterboxd, va, tontos. Que sé que lo estáis deseando. I know you're looking at me. Bueno, Obvio. y eso, que me parece un libro increíble, sobre todo si tenéis familiares de brujería verde y eso. Que lo leáis, ya está. Recomendado, de nuevo. Sí. Otro ejemplo interesantísimo, y que seguro que más de uno estaba diciendo ya, a ver cuándo va a salir. Coven, American Horror Story, tercera temporada, la temporada de la aquelarre de las brujas, que salió en 2013, si no recuerdo mal, sí. 13 números de la bruja. 100%. Sí, es sí. que vamos. Es mi número. Taylor Swift, por ejemplo. Taylor Swift es bruja. Pero, ¿de qué va esta temporada? Bueno, esta temporada está basada en la actualidad, ¿vale? Siglo XXI. Un grupo de brujas que se reúne en Nueva Orleans, que es un sitio súper mágico. Si algún día hablamos de lugares mágicos de la Tierra, Joder, tío. Nueva Orleans estará entre ellos. De hecho, Esperanza Gracia habla de eso en este libro. Ahí la tenemos. Ponla que se le vea. Bueno, está faltando de acá. ¿Por qué es tan mágica Nueva Orleans? Porque claro, cuando en los tiempos de la trata de esclavos, en el triángulo que se hacía de África a Estados Unidos y luego a Europa, obviamente había muchos negros que estaban esclavizados en Estados Unidos y trajeron consigo muchas creencias y prácticas de África y fue allí donde se gestó el vudú. Hoy día en Nueva Orleans el vudú sigue siendo una religión oficial. Hay varias, pero el vudú es una de ellas. Pues está basado en este lugar, ¿vale? Uy, qué susto. El espíritu de Nimóvil sin batería. Bueno, lo que me gustó muchísimo de Coven, aparte de que la estética es increíble, es tiene un mensaje súper feminista, obviamente, porque ya te digo, en el siglo XXI, como hemos dicho antes, pues se ha retomado esta imagen de la bruja para hacerla un icono feminista, y eso es algo que se ve en Coven. Pero una cosa que me gusta especialmente es el hecho, de nuevo, como con Haxan, la inclusividad que tiene. ¿Por qué? Porque aparecen brujas negras, y no de magia negra, sino afrodescendientes. Aparecen brujas discapacitadas, aparece una bruja con síndrome de Down. Y me encanta la que hace de... ¿Cómo se llamaba? El personaje de Jamie Brewer, que es la actriz con síndrome de Down, se llama Nan, y tiene el poder de la clarividencia. Me parece chulísima, es un personaje increíble. Luego Queenie, que la recordaréis todos porque es iconiquísima, que es una actriz, está interpretada por una actriz negra y que su poder es la necromancia y el vudú, porque ella actúa como una muñeca vudú. Si tiene a alguien en mente y lo visualiza, como yo ahora mismo, El espíritu de esta casa. si tiene a alguien en mente y lo visualiza y ella se hace daño, ella actúa como una muñeca vudú. Es decir, ella no siente nada, sino que es la otra persona la que siente ese dolor que se inflige en ella misma. Wow. Es increíble. Luego también aparece muchísimo lore de todo lo que es el vudú real y la historia del vudú real, lo cual me encanta. Por ejemplo, aparece Papa Legba, que es una divinidad haitiana que se incluye dentro del vudú y es como una especie de Caronte, es como una entidad que vive entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y lleva a las almas consigo hacia el más allá. Y es increíble. También aparece la figura de Marie Laveau, que es una figura que existió de verdad, que se le llamaba la reina del vudú, que vivía en Nueva Orleans, y que se dedicaba realmente a ayudar a la gente que venía a ella a sus consultas y a hacer sus cositas. También aparece, que por cierto el Neil Gaiman en American Gods también mete a Marie Laveau, como, no sé si como villana o algo así. Es chulísima en general, porque es verdad que tiene muchas cosas de fantasía, obviamente, pero porque... sí. Ahora en serio, al fin y al cabo... Claro, al final es ficción, pero sí es verdad que me encanta el hecho de que sea tan inclusivo y de que realmente muestre un tipo de brujería no europea. Sí.
porque hemos hablado, por ejemplo, de Carrie, hemos hablado de, pues eso, brujas que están como dentro de la práctica cristiana, pero brujas negras y de una religión afrodescendiente me parece chulísimo y que no muchas veces aparece como algo que se tome en serio, porque cuando aparece es como, por ejemplo, en Piratas del Caribe, cuando aparece la magia de personas afrodescendientes, siempre es como algo como muy... Solo salvaje. Sí, como algo salvaje, como algo primitivo, como... Y no, en American Horror Story Coven no pasa eso. O sea, de hecho son brujas súper poderosas a las que todo el mundo teme y son increíbles. Y me gusta que no las traten así como algo... ¿Sabes? Que no se toma en serio. Además en Coven sale Stevie Nicks. Sí, Es siempre ¿cierto? Stevie Nicks, ya está, sin más. O sea, Stevie Nicks, que es súper bruja. tenemos que hablarlo y ya lo hablaremos con bruja histórica y bruja de todo, pero Stevie Nicks, no sé si es realmente bruja, pero Stevie Nicks está asociada a la brujería desde siempre. El Satanic Panic, o sea, ella lo vivió en sus carnes, además. Y, o sea, siempre que salga Stevie Nicks en algún sitio, yo hago ñom ñom ñom. Sí, por el culo. Pero yo creo que ahora, después de esto, ya podemos hacer un descansito. Sí. Sí. De unos 5 minutillos, o un café, o para comernos un niño. Y ya después hablaremos también de los ejemplos malos. Sí, Los ahí ejemplos... vamos a empezar fuerte desde luego. Empezamos fuerte con los ejemplos malos, luego los ejemplos... Os pillan de cerca, además de las típicas series de estas... Sí. Luego también los ejemplos que no son malos, pero bueno, como están ahí, no sabemos dónde meterlos, así que bueno, cajón desastre. Y ya hablaremos Sí. también de los videojuegos un poco, Sí. con nuestra invitada especial. Hasta ahora Así es que, Heretic hasta One, dentro del minutito. Baby Witches. Pentaclomeaste. Bueno, volvimos, Baby Witches. Ya estamos aquí. Y vamos ahora con ejemplos, pues, no tan buenos de las brujas. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empiezo yo con uno para ya marcar un punto de inflexión bastante grande en cómo de malo puede llegar a ser una representación. Y puede estar delante de nosotros incluso durante la comida, como es con las series policíacas. Acá todo. Pero propaganda. O sea, hay muchas más, hay en Hawaii 5.0, hay en Bones, pero realmente la que peor veo es la del capítulo 10 de la temporada 1 de Mentes Criminales. Se llama Los chicos populares, los chicos buenos, lo tradujeron en español, pero bueno. Y va básicamente de un bosque que empiezan a aparecer como cuerpos con notitas de Satán vive o no sé qué. Algo así típico. Y claro, llega 20 minutos de capítulo, no sé qué, y ya están diciendo el perfil del asesino, típico en Mentes Criminales. Y claro, al asesino obviamente lo relacionan con el satanismo, pero están con el tema de no, es que nunca ha habido realmente ritos satánicos, sino que era todo actuado. Y claro, resumiendo, empiezan deduciendo que al final sí queda un culto, por la forma, por las cosas, las pistas. Y dice, pues habrá un líder que será extraño para la gente, que dará miedo a la gente que no lo conozca. Y hasta ahí me parece muy lógico, ok, vale, pues tienes pistas de un culto, pues ok, ¿sabes? Pero es que de la nada saltan a, y voy a leer textualmente, el satanismo a menudo es practicado por chicos jóvenes, chicos, además especifican male en inglés, así que chicos, hombres. A lo mejor buscamos a adolescentes. La música heavy metal está a menudo asociada al satanismo. Y estos chicos reflejarán eso en su manera de vestir. Pero hay más. Habrá sobre todo sexo, drogas y alcohol. Y el líder será el mayor. ¿Dónde está el sexo? Pero no. Entonces, ¿dónde está que lo vea? Yo he dicho que lo hagamos una orgía antes. Carmen, ¿por qué nunca nos dijiste que eras satánica? Pero bueno. Shock, despair. No vas a creer lo que pasó en el set. Pero No bueno. clickbait. Pero bueno, la cosa es que dicen, y el líder será el mayor, es parte de su encanto. Y ok, puedes tener la sospecha, ok, bueno, eso hasta te lo paso, pero que van a por adolescentes locales que les gusta el heavy metal con cero pruebas. Y obviamente resulta que son parte del crimen. Y me parece una representación tan
terrible. Tan poco currada, tío, que te has currado cero. Literal. Y para menos nos han dicho es que el acusado tiene que ser una bruja. Pero es como, joder, hermano. Claro, o sea, realmente aquí no están hablando de brujas en sí, pero, o sea, me parece una representación tan mala, tan fuerte que tenía que ponerla en esto. Es que, Es como tan cliché de Sí. que te la has currado entre cero y nada. sí, yo me quedé con la boca abierta. Porque encima utilizan pantalla verde, está el personaje diciendo, está el personaje diciendo, el satanismo no sé qué, no sé cuánto, los cultos de no sé qué sitio. Y de repente, para poner escena, en vez de poner como simplemente la escena con la voz de fondo, ponen al personaje con la pantalla verde detrás que se ve. Me mierda. No puedo, Yo descargándome el After Effects con 12 años. literal. Yo en la llamada de Zoom de mi psicóloga. Pues eso, que me parece un ejemplo tan terrible que ya me da risa, ¿sabes? Sí. Sí, es que tan malo que es bueno. Y bueno, Yo tengo otro ejemplo muy malo. Me va a caer hate por esto, puede ser. Pero es bueno, verdad. a ver, es que aquí teníamos que aclarar que no estamos diciendo que mentes criminales o que el ejemplo que vaya a poner tú ahora, las películas de las que hablemos, sean malas cinematográficamente. Estamos diciendo que es una mala representación de la brujería y sobre Sí. todo de la bruja. Bueno, en el caso de mentes criminales es una mierda, pero... Sí, también. Pero eso ya es opinión personal. Pero en mi caso voy a hablar de dos series y voy a atarlo un poco con otra película diferente que es Riverdale y Sabrina, el reboot del 2020, creo que fue el reboot, si no me equivoco, Sí. que están atadas, están relacionadas porque los cómics de Archie y de Sabrina, que es de lo que se basa Riverdale y todo esto, están basados, o sea, estaban relacionados Y originalmente. los creadores son los mismos. Y los creadores son los mismos. Y también quiero hablar un poco de el expediente Warren. Vamos a hablar de eso porque va relacionado porque básicamente con Sabrina vemos, lo primero de todo vemos en Riverdale y Sabrina la brujería como algo súper mágico, en plan de transformar a gente en cosas, no sé qué, que eso a mí no me parece mal. Entre lo que cabe porque también tienen sus prácticas de hacer rituales de sabas y Sí. de hecho hay un episodio que se llama Lupercalia, o sea, fíjate tú. Sí. El problema que sí le veo es que las brujas sean todas satánicas. Porque tienes que ser satánica para ser una bruja. En ningún momento muestra, bueno, sí que muestran a humanas siendo una bruja, no sé qué, pero siempre todas las brujas son satánicas. Relación con el satanismo, de nuevo, demonizada, la bruja hipersexualizada, porque además Es todo sexo. todo el otro sexo y beber y alcohol y drogas y no sé qué. De nuevo, ¿dónde está? No, eso es mentira. No es real. La La- bruja de verdad no son así. Literalmente, no todo es sexual, en plan, ¿dónde está el sexo? Es que yo lo veo. Son literalmente el espectro sexual aquí sentado, o sea que el sexo es mentira. Pero es tanto la relación con el diablo, el poder del diablo, las mujeres no sé qué. También es muy girl power en su feminismo, pero bueno, eso ya son otras cosas. Y Riverdale, pues es que le metieron brujería por la cara con calzado, como hacen con todo, Sí. todo A lo que ver. hacen en Riverdale es con calzado. Sí, es que literal que fue, bueno, los fans son tanto de Sabrina como de Riverdale, somos los mismos creadores, así que tenemos muchas ganas de mezclarlo y lo mezclaron porque sí, porque a los fans de Riverdale les gustaba Sabrina y viceversa, Sí. simplemente. Y ya está, pero, o sea, a mí Súper Sabrina- forzado, ¿eh? Súper forzado. Sí. A mí que Sabrina me parece que como que intenta ser edgy. Y bueno, Sabrina funcionaría si fueran, o sea, porque son brujas, ya tienen el espectro edgy, lo puedes hacer edgy todo lo que tú quieras, pero es que relacionarlo tanto con el satanismo, el sexo por todas partes, en plan, de verdad, que la brujería es mucho más que montarnos orgías y que nos peguen en una sextantion, ¿vale? Total. Que eso, bueno, A mí, se no me te- hizo, a mí se me hizo tan incómoda la parte del novio. a mí se me Pero- hizo muy incómoda, además con calzado metía también, poco se habla. Sí, A mí sí, también. No me la he visto. Ya, Es no, muy larga, no te- hace falta. No te culpo porque es muy larga y además al final se le va la pinza. Pero bueno, aparte de Sabrina, también relacionado con el diablo está Expediente Warren. Y Expediente Warren es un caso muy especial porque de hecho estábamos haciendo el guión y estaba yo diciendo Expediente Warren porque bueno, lo dijiste tú de hecho, Sí. lo dijo Lulu. La bruja de Expediente Warren, que es como el espíritu vengativo de esta mujer satánica, porque es satánica, una bruja que ahorcaron en un árbol, no sé qué. Sí. Y yo dije, es verdad, pero es que de repente dije, pero Lorraine Warren era una bruja. O sea, Lorraine Warren, la verdadera Lorraine Warren, era una medium. Su poder era medium, ella veía fantasmas, tenía visiones. Y eso es lo más bruja, o sea, episodio de Pentagram sobre el tipo de brujas, que Sí. creo que fue el anterior, hablamos de las brujas medium. Intuición, Intuición, todo eso. Yo soy una todo bruja eso. medium, de hecho, y es hipercristiana. Claro, es la dicotomía de ella no es bruja porque ella es cristiana, ella es la que está Sí. exorcizando el lugar de la bruja, que es la mala. Entonces es como, ya está antagonizando a la bruja, a pesar de que tú también eres bruja. Es como ese doble
Claro. Doble moral. Estándar, doble moral, doble estándar de las brujas, básicamente. Brujas hay en todas las religiones, ya lo Sí. dijimos en el primer capítulo. Exactamente, es que Brujas hay en todas partes. Es que lo dicen además como algo malo, pero es lo mismo que si te dicen, yo qué sé, lesbiana, ¿sabes? Exactamente. Es como, si te lo dicen como algo malo, es como, sí lo soy, lo que pasa es que no con la connotación que tú le pones. Exactamente, pero es que aparte los reinos brujas, entonces como Sí. queda una dicotomía un poco extraña, porque vamos a ver, tú ves espíritu literal y estás teniendo aquí visiones que te quedan muñecas. Sin embargo, tú no eres mala porque, o sea, podemos considerar así porque tú eres cristiana y eres la buena y no sé qué. Que bueno, los Rain Warren en la vida real, no vamos a hablar de la mujer en la vida real, vamos a hablar de la película. De toda la película, pero en la película básicamente es lo mismo. Y eso es, y bueno. Un poco en la misma línea, el proyecto de las brujas de Blair. No me parece una buena representación, a pesar de lo que hemos dicho antes, no tiene nada que ver con la valoración de la pieza en sí. A mí me parece un peliculón, soy súper fan de las películas de terror y es un clasicazo y me lo meto por el culo. Pero sí es verdad que a la hora de valorar lo que es la representación de una bruja en esa película, pues un poco what, ¿sabes? O sea, no considero que sea una buena representación porque siempre es algo como una fuerza demoníaca que de hecho ni siquiera, al menos en la primera película, porque es una saga, pero al menos en la primera no se le pone el rostro, no se le humaniza absolutamente nada, es más bien como un espíritu, es algo con lo que no te puedes comunicar, con lo que está más allá de tu comprensión. Y para nada, las brujas es que no son así. Entonces, por mucho que me parezca una película increíble y que marcó un antes y un después en las películas de terror y el fan footage y todo esto, si nos ceñimos a la valoración de cómo es la representación de las brujas en esa película, next. No tiene absolutamente nada que ver, no nos humaniza nada, nos trata más bien como entidades paranormales y no tiene nada que ver, es que es más, eso es más como una energía de un espíritu, cosas así, pero es que lo dice en el título, de las brujas de Blair, entonces como... no, quítale el bruja de ahí porque eso poco tiene que ver con las brujas, la verdad. Claro. Bruja no relacionada con el príncipe de Blair. Cosa completamente fuera, ¿vale? De Blair, será de Belén. Sí, en plan, que parece lo mismo pero no lo son, ¿vale? Digo, para audiencias que no sepan inglés. Bueno, me imagino que has terminado ya, así que paso con mi ejemplo que es bastante conocido. Y bueno, es las brujas de Marvel, porque Marvel tiene muchos superhéroes, pero dos de ellas son brujas. De verdad. Son Wanda, que todo el mundo la conocerá especialmente por WandaVision, a no ser que te hayas visto como todas las películas, de lo cual yo me arrepiento. Porque Restó bueno, años de vida. sí, es que me he puesto a analizar y ha sido como, what? Pero bueno, la cosa es que están Wanda y está Agatha, que creo que le sacaban este año serie. Y claro, Agatha, pues por lo que yo he visto no ha salido mucho, no soy tampoco fan de los cómics, entonces yo soy más bien fan de las películas y la sigo un poco y ya está. Pero Agatha no ha salido mucho, pero por lo que he visto, es una bruja que es mala porque quiere poder. Típico, la verdad. Pero es como la visión de tenemos a las brujas porque son poderosas, excepto porque lo ponen como una realidad. Ajá. Que sí, que puede haber brujas que quieran poder, pero realmente no sé. Pero no soy mala, en plan. Yo soy mala por otras cosas, no porque quiera poder. Claro, exactamente, hay muchas maneras de conseguirlo y acaban poniendo a ambas brujas de malas, porque a Wanda, voy a tratar de no hacer mucho spoiler, a pesar de que es bastante conocida su historia, pero básicamente la utilizan de un saco de boxeo, de personaje saco de boxeo. Le pasa de todo, pasa por guerras, tiene trauma y cuando básicamente, bueno, es que realmente esto ya lo sabe todo el mundo, cuando por fin consigue hacer una conexión, lo matan y encima por el bien de la humanidad no le dejan enterrarlo, y es como, ¿cómo esperáis que siendo una bruja que se le van de la mano los poderes porque no puede controlarlo bien, porque tiene mucho, encima le metáis tanto trauma todo el rato, toda su vida durante 18 años, que encima solo tiene 18? Entonces, me parece que es una mala representación en el sentido de que, aunque a Wanda sí que la humanicen, pues en el sentido de que muestran su trauma,
los creadores podrían no haber decidido darse cuenta de que iba a ir por ese camino y no hacer a las dos únicas brujas que hay de Marvel malas, por mucho que sea fantasía. Y pues simplemente eso, es que me parece muy fuerte. Yo tengo otro ejemplo también, súper nicho, o sea, este ejemplo es como súper nicho, pero es que una revelación que es Jerónimo Stilton. Nicho, ¿cómo que nicho? Es nicho porque yo creo que la gente no piensa nunca en Jerónimo Stilton bruja, lo cual yo, o sea, no me acordaba de esto, pero es que Jerónimo Stilton es la típica historia de fantasía y tal, en la que todas las brujas son malas. El universo el mundo de las brujas huele a azufre, porque los libros huelen. Y además, bueno, por si no sabéis, Jerónimo Stilton, escritor súper famoso, underground, que los libros, escritora, porque son mujeres, efectivamente. Los libros tienen como una capacidad de que tú los rascas y huelen. Pues cuando tú entras a diferentes mundos, te ponen una puerta con su olor. En el primer libro, y en el primer libro es el mundo de las brujas, que es todo oscuro, todo súper rojo, todo súper malévolo, maquiavélico todo, y huele a azufre, porque las brujas tenemos que oler mal, azufre. Sí. ¿Qué pasa? Que la bruja superior, la reina de las brujas, es lo que hace Mother, también te digo, o sea, hot. Mother. Simplemente Mother, hot, girl boss, a little too close to the sun, pero es malvada. ¿Y por qué es malvada? Pues porque lo hay, punto, porque todas las brujas son malas, punto. En la saga, por lo menos en los libros que yo he leído, que los sigo todos, porque siguen sacando, no se humaniza en ningún momento a las brujas simplemente son malas y ya está. Las hadas son las buenas, y de hecho la bruja tiene a la hada secuestrada, que ya sabemos lo que estaba haciendo con el hada secuestrada. El hada se fue con la bruja porque son una pedazo de bellera. Y lo digo y no me da miedo, porque es verdad, la bruja tiene que haber sido lesbiana con el hada, pero bueno. Sí, y... El caso es eso, que las brujas son malvadas y además su mundo es muy oscuro. O sea, no es ya solo que las brujas sean malas, es que tienen su mundo, como todos los animales, los bichos fantásticos. Y su mundo es horrible, plan, porque es un mundo de brujas y tiene que ser malo, cuando en verdad el mundo de las brujas sería un Cottage Core 100%. For real. Whimsy Gothic Cottage Core. Sí, es que yo me acuerdo de que yo leía esos libros. Lo que pasa es que no era mi saga favorita de Jerónimo Stilton, pero yo leía esos libros y sí que es verdad que era como... No solo que su único papel era ser mala, sino que además no tenían... Es que solamente la utilizaban para mover la historia a que pasase un drama. Entonces, a que pasase algo malo. Pero un poco como Sí. las Manic Pixie Dream Girls. Sí. Sí, En plan, cumplen como la misma dinámica. Qué fuerte. un poco ¿verdad? sí, la verdad. Pero eso sí me parece guay, porque las brujas sí es verdad que son muy dramáticas. Pero vamos a ver, Pero como todo. que no lo utilicen como único recurso, ¿sabes? Si tuviese poderes, pues también sería dramático, ¿sabes? Exactamente. Como si el hada no fuera una drama queen, vamos a ver. Que uno de los libros se para bailar mientras está encerrada. Hermana, haz algo y que te salir de la de esta. No te quedes ahí encerrada bailando como si fuera una payasa, pero bueno. Que por cierto, Que también, bueno, espérate, que también es la dicotomía un poco de, porque la bruja, la reina de las brujas, que es la mala, secuestra al hada, el hada es la atrapada, en plan, ay, me he secuestrado, no sé qué, sálvenme, y la bruja poderosa, mala, es la poderosa, la que ha secuestrado al hada, es como las dos feminidades, ¿sabes? Porque luego el hada, a mí el hada me cae fatal, la reina del hada me cae fatal, pero bueno. es que literal es como esperar a que Jerónimo le salve y me parece una machistada, pero bueno. Otra nicho que además no estoy segura de que además en esta saga la conozca todo el mundo. Kika Superbruja. Sí, Es es muy conocida. Al menos en mi entorno. Por lo menos en España y todo eso. Pero yo he visto gente que no la conoce en España. Entonces, Kika Superbruja básicamente, por a quien no lo sepa, una saga de libros infantil preadolescente que sigue las aventuras de Kika, una chica de 14 años, preadolescente básicamente, que consigue un libro de hechizos y un dragón mágico, que sí que se podría relacionar un poco con un familiar, pero el problema que tengo con esta saga yo es que es una mezcla entre magia borrás y... tengo razón, es una mezcla entre magia borrás y esoterismo, pero básicamente porque el autor no se ha informado nada, que entiendo que es una saga de niños, prácticamente, de niños barra preadolescentes y tal, pero es muy raro porque, para empezar, es como que dan una visión muy infantil a la hora de ver dinosaurios, no sé qué, ni siquiera dan nombre, es como, ay, me atrapa un dinosaurio, no sé qué, el libro es como muy ligero y después hay libros que son como, ay, me gusta este chico de mi clase. Que los niños con 14 años ya tienen cabeza, ¿vale? En plan... Literal, aparte de que es muy raro en ese sentido, que ahí no me voy a meter porque estamos hablando de brujería, pero sigue siendo raro.
pero que eso me parece muy raro porque me parece una mezcla entre trucos de magia y esoterismo. De hecho, al final de los libros siempre ponían trucos de magia. Sí. Y no me parece que han cogido cosas del esoterismo, el autor, que por cierto es alemán y el libro empezó en 1997, así como dato. Me parece que ha cogido cosas del esoterismo un poco como apropiación, Sí. personalmente. Y además yo creo que toca más los cojones porque dices, bueno, si estás villanizando a la bruja, dices, bueno, vale, pues haz lo que quieras con la brujería, pero es que se supone que la bruja es la buena, es la Sí, protagonista, entonces, es lo que tío, salva el mundo. infórmate, por ejemplo, Sabrina cuando en sus orígenes Sabrina de los 60 además, no es para nada como la Sabrina de 2020, obviamente, pues sí tenía su fantasía, los familiares, las escobas, todo esto, pero o sea, era una idea un poco más estereotípica de brujería, pero por lo menos, ¿sabes? Bien hecha, no es simplemente una apropiación que no entiende del esoterismo. Es como que ha pillado una cosa de su entorno y ha dicho, esto parece magia, voy a añadirlo, ¿sabes? Me parece Sí, es como tan bacán. vago. Sí. Yo De que ya- no te la has currado nada. Lazy Sí. writing, totalmente. Total. Pero bueno, no voy a meterme mucho porque dentro de todo a mí me gustó mucho esa saga durante mucho tiempo, pero sigue estando mal en ese sentido, no... ¿sabes? Ya está. Y Hocus Pocus. ¿Qué me decís de Hocus Que, Pocus. bueno, Hocus Pocus, me imagino que todo el mundo conocerá esa película, típica película graciosa de Halloween, creo que ya entretenía. Yo no he visto la segunda parte personalmente, que han sacado este año, porque tampoco es que sea de mis películas favoritas. Pero, eso, típica película graciosa de Halloween, en la que la brujería es un efecto comédico, lo cual no me hace mucha gracia personalmente, pero no me hace mucha gracia porque, ok, la brujería puede ser graciosa, no digo que no digo que sea como prohibido utilizarlo para una película graciosa. Lo que digo es que las brujas son el estereotipo que decíamos, es exactamente bruja de nariz grande o bruja guapa, no sé qué, que utiliza caldero, libro de hechizos, del palo de revivir muertos, además, porque si todavía tuviese sentido. Montan en escobas, que sí que es verdad que en la segunda versión la han actualizado un poco, montan en patinete, no sé qué, pero de nuevo, efecto comédico, mezclado un poco sin tener mucha idea, ¿sabes? Pero es que demonizan mucho a las brujas precisamente porque, uno, son las villanas. Dos, son la clásica imagen de bruja de la Edad Media. Sí. Tres, absorben vidas de niños para ser jóvenes. Lo típico. Sí. Me parece tan... No voy a comentar más porque me parece tan terrible. Sí, Muy aunque cliché. sí que es verdad que Hocus Pocus tiene una cosa que la toma de ejemplo no tiene, que es lo que yo mencioné con el Mago de Oz. Los personajes icónicos de esa película, ¿quiénes son? Las brujas. También Las es malas, verdad. porque hacen muy buen papel, las actrices son increíblemente encantadoras, aunque sean las malas, tú dices, tío, es que son mucho más chulas. Cuando sabes quién se acuerda de los protagonistas, nadie, porque, o sea, los Eso es protagonistas son cierto. súper sosos, son personas normales, las brujas son mucho más divertidas. Entonces, eso sí es verdad que también Claro. hay que dárselo como que... o sea, realmente son malas, pero es icónico. Aunque la representación sea mala, son Por eso muy triunfa icónicas. en Halloween. Exacto, y bueno, aunque sea algo malo, pues las brujas son las icónicas, como siempre. Period. En fin. Obviamente, I porque... support women's rights and women's rights. Exacto. Y finalmente vamos a hablar un poco de esa, Ese cajón desastre que hemos dicho antes. sí, esa línea difusa entre brujas que no son representación mala, pero tampoco son buenas porque no son acorde a la realidad. Pero Que no sabemos dónde meterlo, No dilo. sabemos dónde meterlo. Sí, pero yo diría que son más bien a lo mejor películas o series en las que no se representan accurate lo que es la brujería y la figura de la bruja, pero que de todas formas merece la pena verlas y recomendamos. Yo creo que por ahí vas. Sí, Sí. yo creo que sí. Y bueno, ¿quieres empezar tú? Que llevo un rato sin hablar, porque después de hacer la próxima... I went silent. Sí, were you silent? Or were you silent? No, yo quería comenzar con Aquelarre, de Pablo Agüero, de 2020, que está en Netflix y es chulísima. Es una película que si bien es cierto que va un poco con este discurso woke que tenemos nosotros todo el rato, no es accurate históricamente, ¿vale? Porque si no recuerdo mal está como basada en el siglo XVII, sí, en el siglo XVII en España, en el País Vasco, que dentro de España, el País Vasco y Navarra y todo lo que es el norte de la península, para aquellos que no sean de España,
no llegaron a ser romanizados, entonces allí la latinización no llegó y se quedaron con ese folclore, con esas costumbres de los celtas y de las poblaciones que había allí antes de que llegasen los romanos. Entonces, como que incluso hoy en día, en el norte de España, la mitología y el folclore están mucho más vivos que en el resto de la península. Y tienen criaturas increíbles y tienen como toda esta cultura de las brujas mucho más asentada que en el resto de España. Entonces, pues se basa en el País Vasco, en el siglo XVII, con la Inquisición española y un grupo de 5 o 6 chavalas que son acusadas de brujería y las van a quemar en la hoguera, básicamente. Y toda la película son ellas intentando escapar a esa condena y un poco muestran, aparte de la bruja como símbolo feminista, es verdad que por eso digo que por ese discurso no es accurate históricamente, porque en aquella época obviamente pues no se iban a acabar saliendo con la suya, ni iban a tener esas actitudes, ¿no?, de reivindicación y todo esto. Pero bueno, aún así merece mucho la pena verla. Y me gusta mucho la crítica que hace a la ignorancia de la iglesia y del clericalismo, porque por lo que se les acusa de brujas son por cosas totalmente cotidianas, o sea, son por hablar en su lengua, porque en el País Vasco se habla euskera, es por hablar en su lengua que la gente de la iglesia, de la Inquisición, lo llama la lengua de las bestias, o la lengua del diablo, o sea, todo aquello que no fuese, que viene del latín, es demonizado. Pues las acusan por hablar en euskera, por pasear por el bosque, ¿sabes? Porque todo lo que sea una mujer andando sola por ahí mal, por hacer bailes y cosas así, por divertirse simplemente, por divertirse siendo mujer, porque teníamos que ser sumisas y estar en casa. Y las acusan por cosas realmente súper cotidianas, que no es que fuese porque sale que hacen un hechizo o porque celebran un sábado o salen volando en escobas, no, sino por cosas súper normales. Y me gusta mucho la crítica ahí de cómo a las mujeres que literalmente por cualquier cosa ya se nos demonizaba. Y es que no son brujas, o sea, en la película que se llama Aquelarre, pero no son brujas, son chavalas normales y corrientes, pero todo el mundo las ve como brujas. Entonces, Total. Es una película de brujas en la que no hay brujas, y me parece súper chulo eso. Sí, la verdad es que está bastante guay. Lo que pasa es que lo que tú dices, a lo mejor el mensaje woke no termina a lo mejor de ser muy bueno también, porque poner a un hombre escribiendo algo sobre feminismo, como... Ya, también es verdad. Stop. Sí. Pero siempre... Además también hay muchas escenas muy sexualizadas, pero lo que me gusta es que no es por la male gaze, realmente es porque quiere representar esto que se hace muchas veces de cómo las brujas utilizan la sexualidad y la libertad sexual para manipular a los hombres. Que bueno, podría ser peor. A ver, no es perfecta, ¿vale? Por eso está en este cajón desastre y no en los ejemplos que representan bien la brujería. Pero aún así yo creo que merece la pena verla porque es una película muy guay. Sobre todo a nivel de fotografía, la banda sonora también es muy chula, tal. De nuevo, no voy a poner el momento de Letterboxd, pero... Punto Letterboxd. Pues con eso yo, si me permite, voy a tomar la palabra para hablar de nuevo de Sabrina, pero esta vez Sabrina, la bruja adolescente. Tanto la serie de los 90, bueno, las series, porque Sabrina se hizo muy popular en los 90, como la Sabrina original de los 60, que aparecía en los cómics de Archie. De hecho, si buscáis la canción Sugar Sugar de los Archie, sale Sabrina haciendo brujería, transformando a la gente en animales sin querer, porque ella lo hace sin querer, dándole besitos. Porque es como muy icónica ella. Entonces, yo quería incluir a Sabrina porque es como demostración de que el reboot es como aparte, porque el reboot tiene sus conexiones con el satanismo y todo esto. Sin embargo, Sabrina es una figura que humaniza mucho a las brujas. Si bien me parece que la Sabrina adolescente obviamente no tiene nada que ver con la brujería de verdad, porque sale un gato que habla, que es el familiar, porque el familiar tiene que ser un gato especial. Y... Ya hablaremos de lo que son los familiares, para Sí. los que no lo sepan. Sí. Y también... Quedan 2 minutos. También te... Perdón, que me estoy
también rascando la cabeza, no puedo hablar mientras hago dos cosas. Yo no soy capaz de eso. Vale. Pero también vuelan en escoba, se transforman, hacen como muchas cosas que no, para nada son de la vida real, no tienen nada de conexión de la vida real. De hecho, Sabrina más que el estereotipo de la bruja con su escoba y sus cosas. Pero sí es verdad que lo gracioso de la serie de Sabrina no es que Sabrina es bruja, es que es una bruja, medio humana, que vive en el mundo de los humanos, porque hay dos mundos, el de la bruja y el de los humanos. Ella vive con los humanos, ella se menea con humanos, tiene novios humanos, amigos humanos, pero es bruja y es adolescente. Es como, esa es la verdadera gracia de Sabrina, que yo creo que un poco también la serie moderna pierde esa gracia, porque es como tan basado en el edginess de que es bruja y la brujería y el satanás y todo esto, que pierde la esencia de que realmente la gracia de Sabrina es que es una bruja adolescente medio humana. Entonces, ella vive como humana, al fin y al cabo. Todo su mundo es... O sea, todo el Es que lo guay- conflicto real es ese. Lo guay de Sabrina de los 90 era que utilizaba la brujería como método para contar el coming of age Sí, de Sabrina. Exactamente. Y en los 60 lo mismo, o sea, Sabrina nació de los cómics de Archie, ella era un personaje de Archie y los cómics de Archie son humanos todos. Y pues eso, la gracia de Sabrina es realmente que es también humana, y esa gracia, y en los cómics de Archie pues ella era la bruja rodeada de humanos, no era una bruja satánica, todo centrado en la magia. Entonces, pues eso, yo creo que es bueno por eso. Sí. Y bueno, yo voy a traer un ejemplo que a lo mejor es más serie de niños, pero yo no la veo tanto serie de niños, sino que es una serie que se puede disfrutar tanto adultos como padres, no necesariamente padres, como los niños. Y me gusta mucho porque llega a mucha gente, aparte de porque me guste mucho. Y básicamente va de una, así en corto, va de una chica. ¿Pero cuál es? Sí, The Old House, Ah, perdón. sí, sí. Y es The Old House, que así básicamente va de una chica que además es latina y además creo, por lo que he leído, que es canon que tiene TDA. Se llama Luz y le gusta mucho como las cosas de magia, fantasía y quiere ser una bruja. Lo que pasa es que es humana y obviamente no piensa que pueda ser una bruja en la vida real, pero le gusta diferenciar la realidad de la ficción, lo cual le pasa a muchas personas neurodivergentes. Entonces, arma tanto lío precisamente por eso en la escuela, porque no entiende como las normas sociales ni nada bien, que le recomendaba a su madre enviarla a un campamento reformatorio. ¿Qué pasa? Que Luz, accidentalmente, antes de ir a ese campamento, encuentra un portal a un mundo de magia. Y digamos que se queda más o menos allí y pasan cosas. Obviamente es una serie de fantasía y no es como esotéricamente accurate, pero sí que tiene, igual que las crónicas de Kane, muchos elementos que son esotéricos en realidad. Bueno, dan continuamente un mensaje de identidad propia, eso es algo que toda bruja necesita. Y es una bruja humana y no es negativo. En plan, no es como lo que decíamos de mundos separados, por ejemplo. Enseñan que con eso, que hay diversas maneras de hacer magia, porque no tiene el don de haber nacido en ese mundo de magia, pero tiene otras maneras más manuales, las cuales tiene que aprender, de encontrar su camino en la magia. Y bueno, también habla de que no te tienes que limitar a una sola rama de la magia, que es uno de los grandes problemas que hay en ese mundo. De nuevo, para hacer magia tienen que aprender, hay una escuela. Tienen unos bastones que tienen como unos animalitos y esos animalitos pues son un poco como sus familiares, porque realmente no tienen como, les dan el poder porque están en el bastón, son el bastón, pero son como animalitos, entonces son familiares. Y pues, como en el esoterismo, pues tienen tres maneras de canalizar la magia. Con su propia mente, con símbolos o con bastones, varitas. Y pues eso, sigue siendo fantasía,
pero me gusta mucho que tiene se nota que se ha informado la creadora. Sí, además que merece la pena verlo solo por la inclusión y por... Sí, sí, porque hay lesbianas, para empezar. Hay lesbianas, punto. Hay lesbianas y hay más representación, entonces es una serie que en general es muy inclusiva en todos los sentidos y muy recomendada y eso, que sigue teniendo la esencia de la brujería y se nota que se han informado para todo. Y con eso terminaría. ¡Suspiria! Es que es una de mis películas preferidas. O sea, es que Suspiria es maravillosa. Suspiria es increíble. Suspiria es una película de terror, ¿vale? De los 70, que es de Dario Argento, que si os gusta el cine de terror, Argento lo tenéis en un pedestal, como yo también. Pero de la que yo hablo es del remake de 2018, con Dakota Johnson, con Tilda Swinton, con Chloe Moretz. Es una fantasía, y mira que yo no soy persona de remakes. No soy hater de los remakes, pero no suelo ser fan tampoco. Están ahí, simplemente. Ni tú ni nadie, cariño. Y para que a mí me guste más un remake que la original, y si no la original de Argento, ojo, tiene que estar guay. Que bueno, mucha gente me matará por decir esto, pero en fin, es mi opinión, ¿vale? ¿De qué va Suspiria? Suspiria va de una chica que es una bailarina y se apunta a una academia de baile y por cosas que van pasando descubre que las profesoras que llevan esa academia de baile son brujas y son las superiores de una aquelarre y que todo no es spoiler, ¿vale? Porque esta es la sinopsis. Y que toda la academia de baile es de brujas y que hacen magia a través de la danza. Y me parece increíble, es chulísima la manera en la que hablan de la magia y además la música es de Tom York, el cantante de Radiohead. Las coreografías son increíbles, son de Damien Jallet, son chulísimas, es que estoy lo entiendo como súper pedante ahora mismo, pero es que me encanta esta película. Y no voy a decir más porque las tenéis que ver. Y lo mismo, que la digo súper rápido porque tampoco quiero decir nada, simplemente que la tenéis que ver y punto, es Belladonna of Sadness, que es una película japonesa de los 70, animada en acuarela creo que es, Sí. que va de una bruja que, madre mía, lo que hacen con ella, o sea, es increíble lo que hacen con ella. Verla, porque además es un viaje psicodélico increíble, las animaciones son chulísimas y no hemos tratado hasta ahora brujas de Japón, China, de Asia en general, y esta película lo trata y es increíble. Verosla, cuanto menos sepáis de esta película antes de verla, mejor, por eso os digo poquito. Belladonna of Sadness. Ya para finalizar esto y dar paso a nuestro invitado especial, yo quería mencionar brevemente y por encima personajes como Melinda de Entre Fantasmas o Theo de La Maldición de Hill House, que son personajes que, un poco como Miss Pinky y Miss Forcible, no tienen la etiqueta de bruja. Lo que pasa es que Miss Pinky y Miss Forcible sí es verdad que son más brujas reales, por eso las he puesto como buenas y estas no las he puesto más aquí, ya que en Entre Fantasmas, que es Melinda Gordon, ve fantasmas de una forma que no es para nada como la realidad, o sea, lo digo yo con experiencia. Y en Hill House sí es verdad que el poder de Theo de tocar las cosas y tener esa intuición, esa astucia de ver las cosas, es un poco más real, pero aún así no es algo que ellas tomen como brujería para nada, simplemente, o sea, sobre todo para Melinda Gordon, su don de ver fantasmas es lo nuevo, generacional, todo eso, pero no es para nada brujería, como yo tengo ese don y ya está. Claro. Te lo he explicado, simplemente lo tiene y punto. Y con Theo de Hill House un poco también el tema generacional, místico, esotérico, pero sí es verdad que no es muy... no está muy presente, sí está presente en la historia de Theo, pero no en toda la historia en general de Hill House. Que por cierto, tenéis que veros La Maldición de Hill House. Y Bly Manor. Y La Maldición de Bly Manor, Pero o sea, iconiquísimas. Que se miren primero La Maldición de Bly Manor, porque es como muchísimo más suave. Sí, Maldición Es que- La Maldición de Hill House es una de esas series, probablemente de las series más terroríficas que yo he visto. Horrible, pero tenéis que verlo, es Sí, increíble. por Y Entre eso. Fantasmas también porque es un clásico, pero es lo que os digo, no son personas, lo que diríamos unas brujas, pero son personas con dones mágicos, místicos, que añadimos aquí pues, para hacerle mención, lo mismo que le hacemos mención a otras
sagas como Kiki, aprendiz de bruja. Claro, o también había un anime de una chica que en plan, que era como súper torpe y no sé qué, y entraba a la academia de brujería. ¿Tú te sabrás el nombre a lo mejor? Sé cuál dices, pero no me acuerdo del nombre. Ahí, pero sé bueno, cuál dices. luego lo buscamos y lo añadimos en la descripción. Little Witch Academia. Sí, esa. Eso. Es que me acabo de acordar de que no la hemos añadido en el guión y... Pero también es muy así. Sí, Y también, es muy positiva. también quiero hacer mención a Los Misterios de Laura, en las que también en un episodio nuevo policíaca sale una bruja que lee el tarot, una tarotisa. Sale un episodio y al principio como que parece que la tarotisa como que no es de verdad, Sí. porque la ha contratado a una amiga de la Laura para decirle 4 cosas. Pero luego resulta que la tarotisa, amiga de la otra, no podía ese día hacer el trabajo y la tarotisa con la que habla Laura parece ser una tarotisa de verdad. Entonces, como que ese trato místico de realmente no sabemos si es real o no, que también pasa en Bones, por ejemplo, con Avalon, que creo que Avalon es, o sea, que todos los que hemos visto Bones sabemos quién es Avalon. Sí. Y con Avalon pasa lo mismo. De hecho, hay un episodio que está abierto desde la perspectiva de la calavera que están tratando y Avalon es la que es capaz de ver, Dios mío, aquí está esta persona está aquí. Y ella es capaz de verlo. O sea, que es como que la serie, como que sí juega mucho con que la gente se mete con ella y tal, pero realmente tiene razón Avalon, o sea, es verdad. Sí, pero le acaban dando un poquito la razón a ella, por lo menos la de esto de la duda, ¿sabes? Sí, por lo menos de dudar. Y sin más dilación, Sí, bueno, creo que- quería decir una cosa más, que simplemente, si sois fans o bien de Little Witch Academia o bien de The Old House, van por el mismo rollo, así que si no habéis visto una, verodla. Simplemente un pequeño inciso ahí que se me ocurrió. exacto. Y ahora sí, sin más dilación, pasamos Sí. a la sección de videojuegos con nuestro invitado especial. Invitado especial. Que parece de magia de edición. Taca, taca, taca. ¡Ah! Cambio de setup mágico. Cambio mágico. Hola, soy el cámara. Buenas tardes. Y con mis poderes de cámara he spoileado los outfits de la semana que viene. Que te calles, que no, que es todo magia. Eso es magia. Ha sido para mantener la magia del momento. Es mi magia. La cosa, yo vengo aquí a hablar de la representación de las brujas en los videojuegos. ¿Por qué? Porque soy un putísimo friki y me encanta jugar a videojuegos. Y específicamente quiero hablar de las brujas y brujos de The Witcher, del brujero, de Gerardo de Revilla y su caballo Sardinilla. Quiero hablar de ese juego porque es maravilloso. Por varias razones. Primero, siguiendo los estereotipos estos de las brujas se representan como buenas personas. Depende, porque son personas. Los brujos se representan como buenas personas, los brujos se representan como personas traumatizadas. Siempre. Yo. Es que quiero decir, básicamente es como, si no me equivoco, y por favor si hay algún fan de The Witcher en la sala que me lo comunique, pero por lo que tengo entendido de las brujas de The Witcher es un poco de, ellas pues tienen sus academias de hechicería, tienen sus sedes mágicas, tienen sus sindicatos de brujas, lo cual es algo muy guay. Deberían. Sí. Son seres extremadamente poderosos y los brujos por otra parte son señores que están más o menos versados en las artes mágicas a base de sobrevivir a torturas inimaginables durante años. Básicamente es un poco como el tema de los caballeros Jedi en Star Wars, de que llegan los Jedi y dicen, sienten la fuerza. Como Carmen, básicamente. Exacto. O sea, así como Carmen siendo bruja. Sí, es un jueves normal para ella. Sí. Pues básicamente es en plan de, vamos a coger a chavales, los vamos a llevar a un castillo con un señor anciano con ojos de gato que les va a enseñar en brujería. ¿Cómo les va a enseñar a la brujería? Les va a meter en una cueva 2 semanas y les va a decir sobrevivir. Y se va a ir a tomarse un café. Sí, Carmen, efectivamente es tu infancia. Stop revealing my childhood. Okay. Aparte de eso, pues luego dicen, oye, ¿ves estos viales de colores? ¿Ves estas pociones tan chulas? Sí, son todas venenosas. Ah, qué bien. ¿Y esto es porque tenía aquí el almacén de veneno? No, esto es la sala donde te vamos a inyectar estos potingues en el cuerpo a la vez. Y si sobrevives, ya estás un paso más cerca de convertirte en brujero. Un paso más cerca, ni siquiera te nombran oficialmente. Sí. Pero Sí, claro, sí. es el tema de hacerle brujos a la fuerza. Que es algo que me parece muy chulo, que es por una parte, los dones mágicos se pueden enseñar, los dones mágicos te los pueden meter por el culo, a base de potingues alquímicos, Y, o sea, entiendo que los brujos
Entiendo que los brujos lo sean, que los brujos sean estériles, porque eso es una peculiaridad que tienen. En plan, los brujos pues ganan más fuerza, más velocidad, más resistencia que un humano promedio, tienen ojos de gato que les permiten ver en la oscuridad, aprenden conjuros mágicos, tienen un entrenamiento en combate súper chulo, y básicamente los brujos, si los caballeros Jedi son Jedi que mantienen el equilibrio de tal, los brujeros de The Witcher son señores que se dedican a ser mercenarios, porque es un mundo lleno de monstruos y alguien se los tiene que cargar, y las brujas están muy ocupadas siendo demasiado guapas. Entonces, Pues sí. Sí, sí. entonces, la cosa es que yo entiendo que los brujos sean estériles porque les han metido tal cantidad de potingen mágicos y les han cambiado tanto lo que es su ADN que ya lo que son las funciones vitales les funcionan regular. Como a las chicas trans. No, nos pasa lo mismo, es verdad, ¿no? Brujera. La cosa es que, como digo, eso sí lo entiendo. Pero no entiendo, y por favor que alguien me lo explique, por qué las brujas son estériles. Porque no le encuentro más explicación que el hecho de que Andrzej Tarkowski, el autor polaco de los libros de The Witcher, quería decir, vale, estos dos grandes grupos de personajes que he creado dentro de mi universo, quiero que follen, pero como conejos, como bestias, o sea, sin ningún problema. Y realmente eso es lo que te pasas haciendo la mitad del juego. Ahora quiero una. Ya ves tu vida, Carmen. Quiero decir, no, a ver, como alguien que se ha pasado la campaña entera de The Witcher 3 y que he tratado de prestar la mayor atención posible a la historia, y ya me jodería, porque lo jugué en el máximo modo de dificultad y con la cantidad de veces que me moría en combate, que menos que por lo menos atender a las cinemáticas, porque me cago en la puta. La cinemática, go. Literalmente, creo que la primera cinemática del juego es Geralt desnudo en una bañera. Luego Jennifer. A ver, si tuviese una bañera vestido, eso no También es verdad. Luego, literalmente, cambio de plano, Jennifer en pelota cepillándose el pelo. O sea, una pinta de que acaban de follar, pero vamos. Pero es que todo eso es un flashback, todo ese tutorial es un flashback, y cuando pasa el tutorial, la primera escena es que vemos Geralt a caballo con su maestro, el viejo de ojos de gato, que dice, oye, tienes la carta de Jennifer esta que recibiste, que por eso hemos salido a buscar la explicación de por qué estás haciendo las cosas que haces en el juego. Dice, ¿qué decía? No sé qué era lo del unicornio. 10 minutos de juego y te explican que Geralt de Rivia y Yennefer usaron un unicornio disecado para follar. No king shaming, pero hay límites. Solo el unicornio. Todo el unicornio. 10-15 minutos de juego, ¿eh? Wow. Es que es eso, o sea, evidentemente, sí, que creo que esto ya lo hemos comentado a lo largo del capítulo, corrígeme si me equivoco, pero el tema de que a las brujas se las ha relacionado siempre con temas tabú, y la sexualidad, que siempre ha sido uno de ellos, siempre se ha visto el tema de la bruja como algo muy sexual. A ver, es mentira. No por... No has visto hace 2 minutos, creo que voy a tener grabado, o sea, es mentira. Yo no voy a desvelar qué ha pasado. Hemos follado. Correcta. Yo lo pongo en edición, ¿eh? Pongo unos subtítulos grandes así. Sí. Pero bueno, la cosa es que eso. Me gusta mucho la representación que hay en The Witcher porque los brujos y las brujas son personas dentro de un universo de fantasía que está muy bien construido y que tienen su razón de ser. Lo único que yo no consigo comprender es el tema de que las brujas sean estériles, más que por, de nuevo, follar con tranquilidad. A ver, no tanta tranquilidad. Un poco de sexualización, ¿no? Un poco de sexualización, sí, en muchos casos sí, eso sí que es cierto. Pero también, porque a mí me pasa una cosa en The Witcher, que es que... It's like, I can cream pie in peace. Mate. ¿Es verdad o no? Kitchen Witch, tía. Kitchen Witch. Dila. Cream pie, Kitchen Witch. Se le está yendo la olla ya. Y quedamos Ya. 4 minutos de... Ya se me está yendo la olla, bueno. Que la cosa es que sí que es cierto que, por una parte, a nivel de personalidad me gustan mucho los personajes de The Witcher porque siento que están muy bien desarrollados, son personajes muy chulos. Pero sí que es cierto que podríamos hablar de la sexualización de los personajes de The Witcher en el caso de que los brujeros no tanto, porque están menos versados en las artes mágicas, pero las brujas son todas guapísimas. ¿Hay alguna necesidad de que las brujas sean todas guapísimas? No, pero son casi una especie en peligro de extinción y te lo justifican como... Tienen poderes mágicos para alterar su apariencia. No van a ser feas a propósito si son... Jennifer, por ejemplo, es una diplomática internacional, una super espía, una super bruja como Kika. La tía se pasa todo el juego
siendo guapa y dejando que los reyes les den regalos a cambio de hacer labores de espionaje. Y honestamente, bien por ella. Puede ser yo perfectamente. Por otra parte, si las brujas pueden cambiar su apariencia de voluntad, no entiendo que la otra gran bruja del juego, el otro gran interés romántico de Geralt de Rivia, Triss, sea tan guapa. Y a lo mejor esto es raro de decir, ¿no? Pero no entiendo que sea tan guapa si estás como en el equivalente mágico de Madrid durante la Inquisición. Porque eres la persona más gótica en la fila de este Covirán y eso repercute negativamente en tu persona en el sentido de que, uno, eres pelirroja, dos, eres modelo de Victoria's Secret. Van a ir a por ti. Pero a la mínima que asoma en la cabeza. Quiero decir, antes que tener que ir con una túnica con capucha por la calle, de noche, entre callejones, para reunirte con tus contactos secretos, tiñete, ¿eh? Que no es tan complicado, digo yo, ¿no? Pero que tú sabes si a lo mejor para buscar su dato se transforma, yo qué sé, en Paquirri. Para salir por ahí a buscar su contacto, a lo mejor dice, venga, Paquirri. No, es que precisamente cuando te lo encuentras, tienes misiones de ellas donde vas a buscar sus contactos y tal, e incluso a plena luz del día la tía no llama nada la atención, ¿sabes? La túnica está marrón con capucha, yendo así por la ciudad, como medio hurtadilla, que no te pillan los guardias, venga, no me jodas, llama menos la atención que te ponga morena, hija mía. Tú ponte cara de, yo qué sé, de María. Quiero decir, si te puedes cambiar la apariencia de voluntad, no. Pero bueno. Sí. Bueno, es que si eso existiera en la realidad, yo sería tan allí porque me transformaría en la Virgen María. Le parecería a mi tío cura, le diría, he venido a decirte que comes mierda. Y me iría. Se me está yendo la cabeza. Sí. Básicamente, eso es lo que yo vengo a hablar, así como un poco un preámbulo de brujas en videojuegos, específicamente The Witcher. Sí que es cierto que hay otra, que si bien no es uno de los grandes intereses románticos de Geralt, te puedes acostar con ella igual, o sea, puedes también tener una relación con ella. Es una señora que se dedica a vivir en una pequeña cabaña en el bosque, muy cortijo core. Es lesbiana. Mira, yo creo que, dadas las circunstancias de lo que hemos hablado anteriormente, si los brujos y las brujas no aprovechan para darle a todo lo que se mueve, como si no hubiese mañana, están desperdiciando oportunidades. Pues sí. Toda la razón. A ver que sí. Háblate factores. Soy Pero yo. la señora vive ahí en una cabaña en el bosque y vienen habitantes del pueblo vecino. Casa sola, no sé qué. Pero vienen ahí a decirle, oye, perdona, mira, ¿me puedes vender una poción para la artritis? Y la tía pues va a ir una poción para la artritis. El herbolario de confianza, literal. Sí. El herbolario, simplemente. Y esa sí que se representa, sigue siendo guapísima, 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 porque es una cosa de esta de, si puedo cambiar mi apariencia voluntad, ¿por qué querría ser feo? Pues yo ya he explicado por qué Triss debería querer ser fea, o por lo menos mundana, una persona normal. Por supervivencia. Por supervivencia. Pero esta señora ahí vive en mitad del bosque, no viene a verla prácticamente nadie, pero guapísima, jovencísima, tetazo, culazo, pelazo Casa maravilloso. sola. Casa sola. Casa sola con riesgo de incendio. Pero bueno. Bueno, y mejor todavía. Mejor. Literalmente. Eso sí, por una parte es como que ayuda a los pueblerinos y no lo hace de manera como totalmente desinteresada porque le gusta vivir y tener cositas, pero sí que va por ahí ayudando a la gente que se lo pide tal sin mucho problema. Por otra parte, cuando tú te encuentras con ella, ahí Geralt, 2 metros de armario empotrado, 2 espadas, ojos de gato, hechizos mágicos, pim pam, la tía dice, voy a manipularte emocionalmente durante una de las cadenas de misiones más largas del juego, con más no muertos del juego, y te vas a joder. Es lo que te toca. ¿Quieres teta? ¡Hala! Vete al castillo ese y tráeme el alma del tonto polla ese. Es que yo sería esa literal. En plan, Es maravilloso. venir a casa, pásate por el COVID y traerme al lío, que Vale, la camiseta. En la primera línea entre una bruja malvada y una madre andaluza. Misma cosa, diferente Diferente tipografía. Sí. Pues bueno, dicho esto, creo que ya he hablado como de las 3 grandes brujas de las que quería hablar en el juego, así que ya está. Así que ya Pues está. muchísimas gracias, Javi, porque yo no tengo ni idea de videojuegos. Gracias por mí. Si queréis volver a hacer algo más relacionado con brujas en videojuegos, sea lo que sea, Obvio. incluso si queréis hacer un capítulo, por ejemplo, yo esto también lo digo como sugerencia aquí para el público,
el tema de sistemas mágicos, de cómo se construye la magia en los videojuegos y en las series y tal, y cómo se justifica. Eso es algo que a mí me gusta mucho y estoy jugando a Noita últimamente, que es un juego de ser un mago que va explorando una cueva. Entonces... Yo tengo también otro que me obsesioné, pero ese es más tipo programación. Yo me acuerdo de uno que era como el Animal Crossing, pero con bruja. Que Formative Years. Ay, la primera que sé cuál es. Que limpiaron todo. Sí, literal. Bueno, Pues nada. eso es todo. Un aplauso, por favor. Aplaudo. En la vida real también celebro los aplausos bailando como si fuese un NPC de Goal Simulator, ¿vale? Sí. A ver, yo ando como forma predeterminada de Barbie, así que no te rayes. Bien, devoraste. Bueno, y hasta aquí mi niña, que llevamos un capitulazo. Que eso no habéis dormido hace 45 minutos mínimo. Que a vosotros ha sido 2 horas, pero para nosotros ha sido literalmente una semana. Por todos los problemas que hemos tenido. Hay que Mercurio retrogrado. 2 semanas, porque yo estuve en la Flixon. Es verdad, 2 2 semanas semanas. nada más. Bueno, es que Mercurio retrogrado. Ya haremos un capítulo de Mercurio retrogrado Sí, y de los planetas de los cojones que si los huevos bombarden todos los planetas. El más ya está tardando. Guerra intergaláctica. Sí. Pues nada, Bueno, mi niña, es hasta el siguiente capítulo de The Pentaclear. seguidnos en redes, Eso. como siempre. Exacto. Las redes están puestas en la descripción, supongo. Sí. Supongo que sí. Supongo que Ya sí. veremos. Está... Alguien de las personas presentes se estará encargando de eso. Nadie sabe quién. nadie lo sabe, nadie lo sabe. Fernando se encarga de Para eso. cuando la veáis probablemente sí. Pero ahora mismo no lo sé. Pues eso, mi niña, hasta luego.